Buenos días. Vale, ¿se escucha bien? Hola, Libre, buenos días. Hola, Mariam, buenos días, Pepa. Hola, vecino, buenos días. Vamos a empezar el directo de todos los días. Esta noche tenemos la fiesta de aquí ya en plena calle. Vamos a ver si pongo aquí el chat. Buenos días, Cantabria, ¿qué tal? Hola, Maribel, buenos días. Otro día más, ¿eh? Parece esta semana que son más días de los que son. Pero es porque como los miércoles son tantos directos, parece que me da la sensación de que son más días. Que la semana tiene como 9 días. A ver si conecto esto. Así. Vamos a ver con la pregunta primera. Saludos desde Argentina. ¿Qué hora es allí? ¿Las 5 de la mañana? ¿La memoria se puede mejorar? Sí, con trabajo. La memoria y la atención son facultades psicológicas que se pueden mejorar. ¿Cómo? Pues a través de juegos. Y con niños, por ejemplo, se trabaja así. Haciendo juegos de memoria, por ejemplo. Si tú aplicas esos juegos diariamente y con una dificultad cada vez mayor, vas mejorando. Por ejemplo, lo de las parejas, encontrar parejas en un grupo de tarjetas, por ejemplo, suele ir muy bien, porque hay diferentes tipos de memoria. No es lo mismo la memoria espacial, que sería lo que trabaja este tipo de juegos, como la cantidad de elementos, es decir, la memoria operativa, que es la cantidad de elementos que puedes retener en el momento, con lo cual uno pues trabaja en el día a día cuando está hablando, por ejemplo. Si tú mejoras tu capacidad de memoria operativa, tienes mucha más, bueno, pues más labia, por así decirlo, porque tienes más capacidad de encontrar las palabras que buscas para decir lo que quieres decir. No, empiezan, Leonesa, empiezan hoy, en realidad. Si hablamos de personas mayores, hablamos, pues sobre todo en algunos casos, de conseguir que no empeore, pero no quita que uno pueda mejorar muchísimo su memoria. Claro, porque hablamos de la memoria normal, la memoria que uno tiene y trabajarla a través de ese tipo de estrategias. Pero luego hablamos también de técnicas concretas. De técnicas concretas que en realidad mejoran muchísimo la memoria a cualquier persona. Si hablamos de técnicas concretas ya, desde luego uno puede llegar hasta la luna memorizando cosas. Y ya veis que hay magos o hay, bueno, pues gente que va a concursos de memorización, que ninguno es ningún experto en memoria por naturaleza. Nadie tiene una herencia mejor que otros o una gran inteligencia, solo es el uso de técnicas. Y desde el método LOCI hasta cualquier tipo de herramienta mnemotécnica, hace que cualquier persona tenga la inteligencia que tenga, puede llegar a memorizar cientos de elementos, incluso miles. Así que si puede uno mejorar la memoria, la respuesta es evidentemente sí, y muchísimo.
Se puede estirar eso muchísimo, solo hace falta trabajo y trabajo y trabajo. ¿Cuánto uno está dispuesto a trabajar eso? Es la pregunta. Pero desde luego que hay muchas herramientas muy interesantes. Por ejemplo, una vez comenté el tema de cómo uno puede trabajar con o puede intentar mejorar su memoria con reglas mnemotécnicas, con cosas cotidianas como hacer la compra. Uno puede llevar una lista, lo cual no le supondría ningún tipo de esfuerzo mental, o puede decir, voy a memorizar la lista de la compra antes de ir y de una forma mnemotécnica. Por ejemplo, pues memorizando una especie de cadena de hilo del que tirar de una forma, memoriza el número de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Podrías memorizar 100 tarjetas de crédito, cada una con sus múltiples dígitos. En realidad no es tan difícil y no hace falta que tengas una inteligencia superior, hace falta tener una herramienta, como por ejemplo una técnica mnemotécnica, valga la redundancia. Mnemotécnica significa al final que aplicas algo más visual. Y si hablamos de la lista de la compra que proponía, pues hablamos de que visualmente digas, vale, pues si lo que tengo que comprar es, mm, no sé, pues verdura, no sé, calabaza y fruta y no sé qué, pues que memorices a través de imágenes visuales como que se van encadenando en tu casa, por ejemplo. Que tú digas, bueno, pues si lo que tengo que comprar es lechuga, que veas la lechuga en el pasillo de tu casa y cómo se despliega esa lechuga y resulta que dentro de la lechuga había un paquete de yogures, por ejemplo, etcétera. Es decir, una especie de cadena lógica de imágenes que te van a hacer como tener dónde ir mentalmente cuando tengas que memorizar algo. Porque la lista de la compra, memorizarla por repetición es mucho más difícil y mucho menos interesante. La repetición no te va a llevar tampoco demasiado lejos. Sabemos que la capacidad que tenemos en general, buenos días, prioridad, de memorizar números, por ejemplo, o digamos, o elementos, es de 7 chunks, así lo llamaban los primeros estudios, con Miller y todos estos, que hablaban de la capacidad en general, ¿eh? La media son 7 dígitos. Si yo os digo a vosotros memorizar números, el 7, el 9, el 5, el 0, etcétera, más o menos veremos que la mayoría encaja en ese número, en 7. Solo que si hacemos estrategias de tipo, vamos a agrupar de 2 en 2, podríamos llegar hasta 7 grupos, hasta 7 le llamaban chunks, grupos de 7 números. Es decir, 47, 51, así hasta 7 también. O incluso en tríos, ¿no? De números. Con lo cual al final el 7 se queda en medio siempre y no se puede superar mucho más allá de eso. Al final uno podría llegar hasta 14, otro llegar hasta 2, hasta 3, pero la media sigue siendo 7 para la población general. ¿Cómo se supera todo eso? Con técnicas, porque eso es por pura repetición. Nos acordamos más de los primeros y los últimos, sin embargo los del medio, cuanto más elementos metemos, es cada vez más difícil retenerlos. Y por eso necesitamos otro tipo de herramientas. La educación de los niños por vía de la repetición es muy ineficaz. No sé, pero antes sabíamos los números fijos de varias personas sin mirar la agenda. Y eso era muy interesante, Cántabra, porque nos obligaba a tener, mm, bueno, una actividad cognitiva que ahora cada vez nos vemos obligados a tener cada vez menos. La aparición de la calculadora, por ejemplo. Claro, todo eso hace que sea todo más fácil, pero a la vez que sea más fácil nos obligamos menos. Y piensa cuánto tiempo pasamos en automático. Pasamos demasiado tiempo en automático. Y pasamos demasiado tiempo ya ni siquiera haciendo procesos mentales o cognitivos elaborados, sino prácticamente sin pensar en nada durante casi todo el día. Así que, claro, el hecho de que tener que hacer una operación matemática que requiere de energía, pues hasta ahora nos cuesta. Claro, pero imaginad, por ejemplo, que a alguien le digas, memoriza la lista de la compra, cuando son 20 elementos, y cualquiera diría, ¿para qué? Me lo apunto en el móvil y ya está. En realidad necesitamos estimulación cognitiva. Ya ni siquiera hablamos de mejorar la capacidad que uno tiene, sino de retener la que tiene con tal de que con la vida adulta y la vida ya de anciano, uno lo haya trabajado y no tenga ese deterioro cognitivo propio de la edad. Y no tanto propio de la edad, porque sería
sería un error decir que el deterioro cognitivo va acompañando a la edad, sino que más bien el deterioro cognitivo va acompañando la conducta de la edad. El dejar de hacer cosas, el cada vez moverte menos y cada vez estimularte menos. Pero si tú llegas a la edad de 70 años y todos los días has hecho estimulación cognitiva y lees todos los días y haces ejercicio mental, realmente no tendría por qué tener ningún tipo de, de afección significativa. Tendríamos pérdida de ciertas, en fin, facultades, pero no sería significativo. Sería desde luego bastante modulado ese efecto natural. Así que sería muy interesante trabajar todos los días con un poco de estimulación cognitiva. Memoria, atención, juegos, básicamente, con juegos. Por ejemplo, yo tengo una paciente que, bueno, es tetrapléjica, va en silla de ruedas, y yo le enseñé un método súper interesante que yo mismo practico. A mí me encanta, que es a multiplicar cifras, dos cifras por dos cifras, imaginaos 43 por 87, alguna vez he hecho un vídeo sobre eso. Yo le he enseñado a multiplicar de cabeza, mentalmente, con una técnica. Claro, esto supone ya no solo que tú sepas multiplicar con esta técnica que reduce los procesos para que lo puedas hacer con la cabeza. Es que imaginaos la de dígitos que tenéis que memorizar. Tanto los dos que multiplican por los otros dos, tanto eso como cada uno de los resultados que vas a ir generando y reteniendo en la memoria para llegar al resultado final. Eso es mucho de retención y de atención. Con lo cual, practicar esto todos los días ya supone una ventaja frente al que va en automático todo el día y no hace nada a nivel mental. Que asumimos que con el tiempo irá eso, por puro automatismo, degenerando esa capacidad con los años. Eso se hace algo con ajedrez. En ajedrez hay muchas formas también de trabajar la memoria y la atención, la concentración también, ¿no? Analizar sin el tablero, qué interesante. ¿Y eres capaz, prioridad, de hacer eso? Así como hacía Sherlock Holmes, de jugar una partida sin mirar el tablero, con Sherlock Holmes, con Moriarty. Hacía eso. A ver, a mí me encanta poner sílabas a las matrículas de los coches. ¿Sílabas cómo sería? A ver, leonesa. Jugar a la ciega. No puedo, no me he entrenado, pero sería interesante, ¿eh? Prioridad hacer eso. Bueno, y tendría desde luego que ejercitarse muchísimo la memoria. Y la atención, es que es complicado, ¿eh? Eso sería muy complicado. Son demasiados elementos y demasiadas posibilidades. ¿Sabéis algo que alguna vez lo he mencionado? Yo lo hago con mi hija también. Algo que estimula mucho a nivel cognitivo es las adivinanzas. Muy interesante también. Que está trabajando en este caso ya no la memoria, sí la atención, sí que la atención, porque a ti te dicen una adivinanza y lo más habitual que encontramos en las personas es, uff, yo qué sé, porque ni siquiera están prestando atención a esos postulados que te propone la adivinanza, más bien de una forma vaga están recibiendo la información sin prestar la atención necesaria que supone el concebir todas las posibilidades que te propone esa idea, ¿no? Esa adivinanza, que desde luego te intenta en parte engañar. Cuando te proponen una adivinanza te están intentando encerrar en un contexto para que intentes no salir de ahí. Tienes que ser capaz de salir de ahí para poder resolverla. Claro, eso, por ejemplo, practicar eso, esa flexibilidad, esa capacidad de salirte de ahí, el pensamiento lateral que hace que tú consigas ese resultado, requiere de muchísima atención y de funciones ejecutivas, que va más allá de la memoria y de la atención. Así que, de nuevo, esto es maravilloso para trabajar en cualquier edad, pero con niños incluso más, todavía más maravilloso. Poder jugar a eso de forma habitual, a las adivinanzas. Hacer operaciones con calculadora, como nos dice Claudia. Los niños ahora no quieren aprender las tablas de multiplicar, por eso dicen, si tengo calculadora, pero bueno, tienen que aprenderlas, ¿no? Por obligación, cántabra. No tienen más remedio que aprenderlas, porque les van a evaluar en el colegio.
en eso de tercero, como mucho, tercero o cuarto de primaria, van a tener que aprenderlas, quieran o no. Si no las aprenden, suspenderán matemáticas. Buenos días, mi hijo tiene un niño de 5 años, cree que tiene algún problema porque cambia muy rápido de personalidad. Cambia muy rápido de personalidad. Claro, habría que ver si cambia muy rápido de personalidad. O realmente eh, estás hablando de otra cosa. Porque ¿a qué te refieres con que cambia rápido de personalidad? ¿Te refieres a que a veces está enfadado y luego triste y luego contento? Eso no sería cambiar de personalidad, por ejemplo. Por eso es necesario definir muy bien a qué te refieres. Si lo que me dices es que cambia de emociones de forma rápida, no sería cambio de personalidad, sería, bueno, sencillamente es que es temperamental. Algo completamente normal. Es un tipo, una forma de ser, un tipo de temperamento. Soy una adicta a las redes sociales y no sé cómo salir de este bucle. Tuve una rutina bien definida con ejercicio, la escuela y tal, pero simplemente caí tan bajo que no sé cómo levantarme. Buenos días, Zuri. ¿Eres adicta a las redes sociales? Te refieres al scroll, ¿no? Al pasar la pantalla de un vídeo a otro, ¿no? Si eso, si eso es así, ¿por qué se da todo esto? Pasa en realidad muy parecido. Muchas gracias a Minata. Pasa muy parecido con cualquier tipo de adicción conductual, como es cualquier adicción al juego. Pasa que en el cerebro se produce una serie de disparos de dopamina en las áreas pues que tienen que ver con las adicciones, que es el núcleo accumbens. Y de eso no hay ninguna duda. El teléfono también lo provoca. Porque además hay que tener en cuenta que en la pantalla, en el móvil, gracias, Catita, hay que tener en cuenta que a diferencia de ver la televisión, que supone que a veces vas a ver cosas que te gustan y a veces no, que supone que a veces hayan anuncios y que sí que podrás cambiar de canal, pero al final los canales son limitados. Es más difícil, digamos, cambiar de canal. Sin embargo, esta nueva tecnología de los móviles supone que cuando mínimamente tu cerebro entiende que aquello es aburrido para ti, que no te activa tanto, supone que podamos cambiar de forma rápida hasta otra cosa que nos active lo suficiente como para mantener mínimamente la atención. Es muy difícil salir de eso. Es un problema de adicción, ¿en qué sentido? Porque produce tolerancia. Cuanto más estamos viendo de una forma rápida y de una forma, digamos, selectiva, solo aquello que más atención nos produce, porque nos produce esos disparos de dopamina. Y cuando no cambiamos rápido, bueno, estamos generando precisamente tolerancia. Es decir, ¿qué significa tolerancia? Como pasa con las drogas. Ocurre que cuanto más de esto le aportes, al igual que pasa con estas drogas, como digo, digamos, más le vas a tener que aportar para producir la misma activación. Más pantallas, más estimulación, hasta niveles casi estroboscópicos, vas a tener que darle a tu mente con tal de que te siga activando lo necesario. Claro, con lo cual luego, ¿cómo vas a leer un libro, por ejemplo? ¿Cómo luego vas a poder prestar atención a algo aburrido, por así decirlo? O poco estimulante a nivel visual. Es difícil salir de ahí. Porque has estado acostumbrando a tu mente a lo más estimulante posible. La conducta viciosa es genética, no es genética, pero los factores genéticos hay que tenerlos en cuenta como un factor predisponente. Uno cuando nace viene con una carga genética que no sabe cuál es, no lo sabe. Así que a veces ocurre que alguien prueba una droga o tiene una conducta que le produce un disparo de dopamina fuerte y esa persona con esa carga genética tiene más predisponibilidad. Solo eso. No es que esta persona vaya a acabar seguro con una adicción, pero es cierto que tiene más probabilidades, con lo cual el hecho a veces de probarlo le supone tal euforia que ya no saben salir. Con lo cual
la predisposición se convierte luego en un problema en el caso de que se acerque a esto. En cualquier caso, no es determinante. Vas a tener que tomar decisiones, Zuri, con tal de quitarte una adicción, porque entiendo que has intentado todo, Zuri, para quitarte esto y no lo has conseguido. ¿Por qué razón? Porque lo que necesitas no es un consejo. Porque lo que necesitas no son unas frases que en realidad las puedes encontrar en cualquier parte. Solo tienes que buscar en Google, en ChatGPT, por ejemplo, te diría un montón de consejos. Si lo has probado todo y no ha funcionado nada, lo que necesitas no es eso. Necesitas terapia. La terapia sí te va a llevar a combatir esta adicción que tienes a las pantallas si para ti supone un problema grave. ¿Vale? Si supone un problema grave necesitas esta ayuda. Y al final tienes que tomar con eso una decisión. ¿Vale? ¿Eres adicta a jugar al ajedrez? ¿Serías adicta si el hecho de no hacerlo, prioridad, te supusiese un malestar muy grande? El hecho de estar sin jugar al ajedrez te produjese tal malestar, tal dependencia, tal necesidad psicológica de jugar al ajedrez, que al final estarías con casi ataques de ansiedad evitando el jugar al ajedrez. Eso podría suponer que tienes dependencia. Tolerancia no puede producir el jugar al ajedrez y no puede producir abstinencia, con lo cual es difícil que uno sea adicto a jugar al ajedrez. Gusto de saludarlo, licenciado. Abrazos desde Argentina. Desde Argentina, qué bien. No me han contestado antes, ¿o sí? ¿Qué hora es en Argentina ahora? ¿Las 5 de la mañana? ¿5:20? ¿O las 4? Nada es imposible, todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Y qué interesante, ¿eh? Cuando alguien encuentra en la religión... A las 5:24, vale. Cuando alguien encuentra en la religión ese apoyo incluso emocional, a veces incluso moral, lo que sea, me parece maravilloso. Yo no soy religioso, yo soy ateo, y no he encontrado en eso, no interés, porque me interesa. De hecho, estoy leyendo la Biblia, lo he dicho muchas veces, pero yo no he encontrado en ese libro, de momento no he encontrado nada que me inspire, realmente. Pero bueno, entiendo que es, oye, qué bien cuando alguien encuentra aquello que le inspira y que le da fuerzas emocionales. Me parece algo maravilloso. Y siempre me acuerdo de mi abuela, que sigue viva todavía con 92 años, que encuentra en la religión, pues, al final el apoyo para no tener miedo a la muerte. Eso es maravilloso. Muchos han terminado en psiquiátricos que en jugadores de ajedrez, ¿te refieres? ¿Cuál es el comportamiento de una persona adicta? Mira, si es adicta, Liliana, si es adicta, y para decir que es adicta, como digo, tiene que tener tres criterios esenciales, que es la abstinencia, que el hecho de no consumir esa droga o de tener el comportamiento de jugar o lo que sea, le supone una abstinencia, un malestar muy grande, ¿vale? Una necesidad de eso, ¿vale? Digamos, una respuesta contraria a la activación que le produce esa droga, si es activación lo que produce. La abstinencia, pensad en lo contrario a lo que produce, cuando no lo consume. Si lo que te produce la cocaína es una activación del sistema nervioso central muy grande, la abstinencia es justo lo contrario, una fatiga tremenda, dolores de cabeza, etc. Si hablamos de los efectos de THC, los opiáceos, que lo que hacen es, bueno, que digamos, apaga el cerebro, que lo que hace es como dormir el sistema nervioso central. Bueno, pues el efecto de la abstinencia es justo lo contrario, un exceso de nerviosismo. Tolerancia es el efecto que decía antes, de que cada vez necesitas más de esa sustancia para producir la misma activación. Y por último, la dependencia, que es la necesidad tanto psicológica como fisiológica para algunas sustancias. Si tenemos las tres, tenemos una adicción, y lo que conlleva al final la adicción, si es adicción lo que uno tiene, es que al final todos los pensamientos de esa persona
están centrados, ya llegados a un punto hasta el 100%, en conseguir esa droga o o el dinero del juego o lo que sea. Hasta el punto de incluso de robar incluso y cosas muy moralmente cuestionables con tal de conseguir esa sustancia. Es algo característico. No porque sean ladrones, no porque no se trata de una decisión consciente, se trata de que están bajo los efectos de un trastorno mental que les llevan a eso, a conseguir esa sustancia o esa conducta de vicio, pues de la forma que sea. Claro, eso es, digamos, un nivel en el cual ya sabemos que ha caído. Tenemos que ser capaces de verlo antes. Y sobre todo la persona estaría muy bien que lo viera antes. Porque uno a sí mismo se justifica, claro. Y uno no, hasta que no está metido hasta el fondo, casi que no se da cuenta que tenía un problema, incluso aunque no sea por sustancias, aunque sea por el juego. Uno siempre se justifica diciendo que lo que ha perdido lo puede recuperar. Así que solo tiene que invertir más o que apostar más para conseguir lo perdido. Se justifica hasta que ya está metido hasta el fondo y ya debe mucho dinero, ya ha robado incluso y ya es tarde. Pero ten en cuenta eso, que al final se vuelve toda su vida eso, conseguir la sustancia. David, escuchar a los monjes del monasterio de Silos me dan tranquilidad. Escuchar a los monjes del monasterio de Silos. Pero por la voz, o por las cosas que dicen. Porque no hablan castellano, ¿no? ¿Cómo se diferencia la adicción y la psicopatía? Pero no tiene nada que ver. La adicción y la psicopatía. Otra cosa es que confluyan en una persona. Que coincidan que una persona tenga psicopatía o trastorno. Trastorno se le llama en el DSM. Ahora no me viene. Lo he dicho muchas veces, hemos hablado muchas veces de esto. Luego cuando me venga te lo diré. Trastorno de la personalidad antisocial. Eso es lo que llamamos psicopatía, pero ¿qué tendrá que ver con la adicción exactamente? Una persona puede tener este trastorno de la personalidad y no tener adicción, y lo mismo, al contrario. Puede tener alguien adicción y no tener psicopatía. Pero pueden confluir, claro, evidentemente. Volví a hablar con un ex ligue. Y todo normal, sin sacar que quiero volver. ¿Qué temas tocar? ¿Qué temas tocar? ¿Qué temas tocar con tu ex? Vaya, nunca me han preguntado esto. Bueno, pero aún así, no importa. Entiendo las dudas y la necesidad un poco de ayuda, no pasa nada. Edith, yo te diría, sabemos claramente cuál es el tema que a la mayoría de la población general le gusta tratar. Lo sabemos. Sabemos cómo influenciar a las personas de tal manera que sientan interés hacia ti a través de eso. ¿Cuál es el tema de conversación que a más gente en el mundo le gusta tratar? Edith, y te sugiero que hagas esto si lo que quieres es hablar con tu ex. ¿Qué diríais que es? ¿Cuál es el tema que a casi todo el mundo le gusta, del cual le gusta hablar? A casi todo el mundo. A ver si alguien lo dice. No. No, no, no. Ni de comida, ni de amor, ni de tiempo, ni de alcohol. No. A todos, digo a casi todos. Hablamos de una proporción muy grande y hay estudios científicos que lo refuerzan esta creencia, esta afirmación. Ni de fútbol, ni de futuro, ni de ajedrez, ni del vecino. De sí mismos. Si tú a una persona le hablas de sí misma, le preguntas sobre ella, le preguntas lo que está pasando con él, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, lo que le gusta, lo que está sintiendo sobre eso, si le preguntas y le mencionas sobre esa persona,
te puede estar hablando esa persona horas y horas. Horas y horas. No le preguntes del fútbol, ni del tiempo, ni de cualquier tema que puede que no le interese y la conversación se vea incómoda. Pero tú pregúntale sobre él. Bueno, vas a encontrar en eso una auténtica puerta abierta a hablar durante horas sobre cualquier cosa. Y encima, sabemos que esto supone una influencia, porque si dos desconocidos se juntan y empieza el uno a hablar del otro, solo del otro, no hablando de sí mismo, sino del otro, preguntándole al otro sobre sí mismo. ¿Y qué significa hablar del otro? Significa que la capacidad de que cuando el otro habla de alguna cosa, tú no dices, pues yo haría, yo, mi caso, yo. No, cuando hablamos de otro, hablamos de que si tú me dices algo, yo hablo de lo que tú me estás hablando. Si alguien me dice, sí, pues yo tengo un hijo, por ejemplo, y es maravilloso, yo no digo, pues yo también tengo un hijo. No, eso no es hablar del otro. Significa que si el otro te dice eso, del hijo, tú dices, oye, ¿cómo estás llevando? Qué maravilloso tener un hijo, ¿cómo es para ti ser padre? Oye, ¿y tu chiquillo qué es lo que le gusta hacer? Y te va a estar hablando horas de eso con todo el amor del mundo. Y así, sucesivamente, con cada cosa que él mismo vaya sacando, al cual tú vas a prestar atención. Y le vas a dar pie a que te hable de eso, eso es, Luis, de ellos mismos. Sabemos que esto tiene una influencia tremenda a los demás porque, como digo, en estas dos personas que no se conozcan de nada, que uno hace eso con el otro siente automáticamente, aunque haya sido fruto de una intención por parte del otro, manifiesta y planificada, siente que le cae bien. Siente que el otro le cae bien, solo porque, de alguna manera, se siente escuchado. Algo que no es muy habitual. Habitualmente, una conversación entre dos desconocidos, incluso entre citas, yo lo veo todos los días en el First Dates, que me encanta, porque veo muchas conductas ahí que son, bueno, pues, digamos, interesantes para analizar. Digamos que yo lo que veo en ese tipo de citas de dos personas que no se conocen es un partido de tenis. Uno dice una cosa, yo soy no sé qué, el otro dice, pues yo soy no sé cuántos. El otro dice una cosa, yo soy no sé qué, el otro yo soy no sé cuántos. Y digo, ninguno realmente está escuchando al otro. No le interesa. Solo van allí, parece, a manifestar quiénes son y como si eso tuviera en sí mismo un interés. Al otro no le importa demasiado quién eres tú, realmente, y mucho menos en una cita. Le importa cómo conecta contigo, ya está, ¿no? Pero bueno, si hablamos de qué temas de conversación sacar, que mucha gente tiene miedo a eso, a quedarse en blanco, a no saber muy bien qué decir, de verdad, poned el foco en la otra persona. Porque vais a encontrar, bueno, un, un mar infinito de material con el cual, bueno, mantener cualquier tipo de conversación. Os lo sugiero. Pero están dando tu opinión y dar tu opinión es un deporte de riesgo. A ver, tengo aquí varias preguntas interesantes. A ver, soy latina y me cuesta conectar en manera de amistad con chicas españolas. ¿Por qué pasa esto? Pues no lo sé, no sabría por qué. ¿Por qué razón? Habría que ver qué es lo que está pasando en este caso, pero ¿crees que te están discriminando? Porque si no es discriminación manifiesta, será otra cosa. Será quizá esa forma de habilidades sociales que tú tienes, o la forma de acercarte o lo que sea. Porque entiendo eh, que la discriminación o los prejuicios o el racismo, en este sentido, bueno, se ha minimizado muchísimo y no creo que sea esto, ¿no? No lo sé, o en cualquier caso no va a ser con todas. Quizás sea solo con unas pocas. Y con otras muchas no. Con lo cual, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no consigues? ¿Por qué no consigues consolidar una amistad? Una amistad que sí entiendo que inicias, pero que no se mantiene por alguna razón. Bueno, pues habría que encontrar esa razón, tratar de modificarla. Pero no hay un manual de por qué una persona no conecta con la otra. Hay que ver cuál es tu caso concreto para encontrar soluciones. No me discriminan, pero no siento una real conexión como con otra latina. Es como si no fluyera. Aquí fíjate, Pati, que
estás idealizando la forma de relacionarse en Latinoamérica y eso te está condicionando a las relaciones de aquí. Claro, las relaciones que tengas aquí son las relaciones que tengas aquí. Que estas las compares con otro tipo de relaciones puede estar entorpeciendo el sentirte cómoda con esto. Una cosa es lo que tienes, la relación que tengas con las amistades de aquí, que cada una entiendo que será diferente, y otra cosa es la valoración subjetiva que tú haces de esa relación. Si tú consideras que no es suficiente, que no fluye, que no es como aquellas de allí, vas a sentirte mal, te vas a sentir que no está ajustándose a tus expectativas, por lo cual uno de los problemas ni siquiera es en sí misma la amistad, sino unas expectativas mmm, idealizadas de lo que es la amistad para ti. En cualquier caso, siempre digo que ante un problema una solución. Si algo no fluye, habrá que encontrar el porqué y buscar esa solución. Pero lo primero que hay que hacer es definir qué es fluir para ti en una relación de amistad. ¿Qué necesitas que pase? Porque si sabes claramente el objetivo, ya puedes proponer posibles soluciones. ¿Sabes? La psicopatía es una condición irreversible. ¿Es contraproducente hacerles terapia? Son dos preguntas diferentes. Es irreversible en el sentido de que no es una enfermedad. La psicopatía es una condición, es un trastorno de la personalidad, aunque trastorno por decirlo de alguna manera, digamos que es otra forma de procesar la información, diferente, y se le llama, pues eso, al final se le llama de la forma más despectiva posible, pues trastorno porque se ha asociado con muchos, en fin, gente que quita la vida a otros, etcétera. No sé si se puede decir la palabra esa, por si acaso. En TikTok es que son muy sensibles con ciertas palabras. Ahora, respecto de si es contraproducente hacerles terapia, no es que sea contraproducente, es que muy pocos acuden a terapia, o en el caso de acudir a terapia, realmente lo van a hacer por alguna razón, por conseguir algo. Probablemente es que quieran sacar de eso alguna cosa, por ejemplo, un informe que luego les dé pie a algo, o que la persona que les obliga, entre comillas, a ir a terapia se quede, bueno, tranquila y él diga, bueno, pues yo estoy yendo a terapia, ya está, ya estoy libre de, dado que estoy yendo, ¿no? Yo estoy libre de ser juzgado. Claro, querrán eso. Y hablamos de personas con un trastorno de la personalidad antisocial, ¿vale? De lo que llamamos psicopatía. No aquellas personas que, de nuevo, tratamos como psicópatas pues solo por el hecho de que hemos visto alguna cosa que no nos gusta. No, un psicópata es una cosa, una condición bastante grave en el sentido de que hasta ellos mismos se ven ajenos al mundo y se ven raros a sí mismos, dado que ven que en su entorno los demás sienten cosas por otras personas y sienten y desarrollan vínculos y ellos no. Con lo cual no es una condición agradable. No todos los psicópatas son narcisistas. Por lo tanto, si fueran todos, tendríamos que hacer una única categoría. La psicopatía narcisista o algo así. Y no, los han separado en dos diferentes. El trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Cómo piensas que saldremos de esta situación española? Tendrás que ser más concreta, Pepa. Inténtalo, Héctor. Inténtalo por letras. A ver, la gente que padece TOC suele tener antecedentes de abuso en la infancia. Esto es una pregunta muy interesante, Luli, que creo que vamos a intentar definir eso que separa la psicología científica del psicoanálisis. Me parece muy interesante esta pregunta, de verdad. Tenemos que suponer que las personas que tienen trastornos mentales han tenido abusos en la infancia. Era el postulado de Freud y de los primeros psicoanalistas, ¿vale? Que ha sido una cadena muy larga de diferentes terapias, todas englobadas dentro del término psicodinámico. Psicodinámico es casi decir psicoanalista, pero digamos que engloba más todavía, ¿no? En realidad, no. ¿Por qué razón, Luli?
porque tenemos muchas evidencias de personas que tienen trastornos mentales graves que no han tenido abusos en la infancia. Y al contrario, tenemos personas que ahora mismo tienen pues, una vida maravillosa sin ningún tipo de problema y en la infancia han tenido abusos. Eso descarta eso. Pero ¿qué pasaba con Freud, por ejemplo, cuando alguien le decía, no, no, yo no he tenido ningún abuso en la infancia? Y sí tengo un trastorno mental grave. Entonces Freud decía, lo que pasa es que tú estás reprimiendo un abuso y no te acuerdas de él. Claro, esto nos lleva luego, como siempre, a la falta de evidencia. Digo, bueno, pero eso es lo que dices tú. ¿Dónde está la evidencia? Y se encontró, de hecho, que el propio Freud lo reconoció, y no quiero decir que él estuviera equivocado y ocultase su fallo. No, no, él mismo lo reconoció. Que lo que acabó pasando es que él, por vía de la hipnosis, que es una técnica que él utilizó durante mucho tiempo, por vía de la hipnosis, él intentaba encontrar aquel abuso que supuestamente él no se acordaba, ¿no? Pero sí estaba, siempre estaba, según él, en los trastornos mentales graves. De tanto buscar, al final encontraba algún tipo de abuso y se dio cuenta al final, porque siempre encontraba un abuso. Llegó a darse cuenta él y muchos otros profesionales después, que tanto lo machacaron, que estaba generando recuerdos falsos en los pacientes, sin quererlo. Y al final los pacientes decían, sí, ahora me acuerdo de algo, claro, algo que ya está introduciéndose desde fuera. Llegaban a creer recordar cosas que en realidad se habían propuesto en la misma terapia. Es decir, él mismo se dio cuenta, Freud se dio cuenta, de que no era eso, sino que vamos a dar un salto más, dado que no era eso, ¿vale? Dado que no todo el mundo tiene trastornos, no ha tenido abusos en la infancia, entonces lo convirtió en algo simbólico. Y empezó a decir, no, no ha habido un abuso, pero el niño tiene un complejo por su madre, y fue cuando surgió lo del el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Claro, es un poco una huida hacia adelante ante la falta de evidencia y de refutación de sus teorías. El psicoanálisis no tiene evidencia científica, no la ha tenido nunca, ¿vale? Y es muy poco interesante en la consulta, muy poco interesante. La psicología científica es la cognitivo-conductual, en la que tratamos los trastornos sin buscar un abuso en la infancia que quizá no ha habido, que probablemente ni siquiera ha habido, a veces lo hay, pero no necesariamente eso va a causar un síntoma en el presente que te lleve a tener un malestar muy intenso. Porque quizás lo has procesado, quizás lo has asumido y no te desencadena a día de hoy ni un trastorno por estrés postraumático, ni un TOC, ni nada de eso. Así que es interesante la pregunta y la respuesta es que el psicoanálisis no tiene ese aporte ni ese apoyo científico y no es interesante. ¿Vale? Así que no necesariamente alguien con un trastorno mental en la vida adulta podamos deducir, por tanto, que en la vida, en la infancia ha tenido un abuso. No es así. Héctor, es que no puedo darte paso por audio, porque entonces te daríamos mucho más pie a ti que a otras personas y, y tienes que haber igualdad de condiciones. Espero que lo entiendas. Si puedes escribirlo, te haré lo posible por contestar. Tengo un espacio para suscriptores también, por cierto, Héctor, que lo hago los miércoles, un directo para suscriptores, donde nos conectamos con la cámara y el audio y hablamos todos un poco. Pero no es este, ¿vale? Es los miércoles a las 11, ¿vale? Buenos días, Noé, ¿qué tal? ¿Cómo fue el directo de ayer, por cierto? De las 3. A ver, soy soltera y no quiero una relación. A ver, esto me lo he perdido. Vale, ¿y cuál es la pregunta en el sí? Aquí. ¿Cómo puedo rechazar dar mi a chicos, ¿vale? No tengo interés, mantener contacto y no quiero ser grosera. ¿Cómo puedo rechazar? Es decir, que tienes... muy bien. Vale. Buenos días, Lisette. Es decir, porque tienes muchas propuestas, Nelsi. Te proponen mantener relaciones y te supone un esfuerzo decir que no. Fijaos que supone esto, ¿eh? Que supone el hecho de que el malestar que supone tener que decir que no, porque
tienes la sensación de que vas a ser grosera. Qué duro, por otra parte, tener que estar pensando tanto en los demás y mucho menos en ti. Claro, si eres grosera por decir a un chico que no quieres mantener relaciones, pues sé grosera, por tanto, ¿no? Porque te estás protegiendo, tú no quieres, ¿no? ¿Cuántas veces lo voy a decir? Van a ser miles y no voy a cansar jamás de decirlo. Qué necesario es la gestión emocional. Ayana, 5 años de psicoanálisis. Qué lástima, porque esa es otra de las facetas del psicoanálisis. La larga terapia a muchos años y encima, ¿para qué? ¿Sabéis cómo funciona el psicoanálisis? ¿Queréis que os diga cómo funciona? Es muy curioso. Bueno, si me dices si no. Es muy curioso, ¿eh? No sé si me estás preguntando, Ana, si yo hago consulta. Si hago consulta y tienes la página web, zorelpsicología.com, ¿vale? Y me puedes escribir también por privado si quieres. Porque aquí los psicólogos que estudiamos en la universidad, estudiamos todos psicología cognitivo-conductual, psicología científica, basada en la evidencia. Todo lo que aplicamos está basado en la evidencia. Bueno, ¿qué hace el psicoanálisis? Es muy interesante, ¿eh? El psicoanálisis se nutre de varias herramientas. Entre ellas, se le considera una terapia hermenéutica. No sé si sabes lo que significa, Ana, hermenéutico, pero nos lleva ya de antemano ya a cuestionar la validez de esta terapia. Hermenéutico significa interpretativo. Es decir, si tú me cuentas de tu infancia, pues yo tuve no sé qué, tuve no sé cuánto, me pasó esto, me pasó no sé qué con mi padre, y no sé qué, no sé quinto. O más bien, tú tienes un problema ahora, tú tienes ansiedad ahora, y empezamos a indagar, por tanto, ya de forma automática la infancia, ¿no? Claro, yo, dado que tú me cuentas una historia de la infancia, entonces yo de forma interpretativa, y esto no es ningún secreto para los psicoanalistas, es así, es interpretativo. Yo con mi capacidad de interpretación yo digo, formo una historia en la cual digo, ah, a ti te pasa esto, porque tú cuando eras niña, tú tenías dependencia de tu padre, tú tenías necesidad de que tu padre te dijera y que tu padre, y tenías necesidad de demostrarle a tu padre, etc. Una historia que englobe. Y tú dices eso de, ah, es verdad, tomas conciencia de ese algo y por tanto cambia tu síntoma de ahora. A eso le llamamos un insight. Ese darte cuenta de algo. Pero en realidad no es eso lo que te ha pasado, solo es una historia interpretativa que te cuenta el psicoanalista que de alguna manera te hace a ti entender algo que en realidad no tiene relación, pero no hace falta que la tenga. Solo hace falta que tú encuentres ese sentido, que se lo pones tú el sentido. Porque perfectamente dentro de la terapia puede pasar que tú digas, no, no, eso no es. Y bueno, pues seguimos indagando para generar otra explicación posible a eso. Y dices, no, lo que pasa es que tú estabas celosa de tu madre, por el amor a tu padre, etcétera. Cuenta otra historia en la cual tú ya sí resuenas y dices, eso sí, eso sí. Y entonces parece ser que dentro de esta terapia, esa resonancia, ese cambio profundo, en esa comprensión profunda de lo que pasó, entonces va a cambiar tu síntoma. Y tu síntoma no cambia nada. Bueno, pues eso es lo que hace un psicoanalista a través de todos los síntomas que tú vayas teniendo. En realidad es poco interesante porque no tiene evidencia de que esto funcione. Con lo cual, ¿para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? Muchas gracias, tiene razón. Cuando antepongo el bienestar de los demás antes que el mío. Claro, y además estás anteponiendo el bienestar ni siquiera de los demás, sino incluso de gente desconocida. Porque que antepongas el bienestar, no sé, de un hijo, de una madre, con tal de no hacerle daño, bueno, pues aún tendría algo de sentido. Pero fíjate cómo antepones el bienestar de un desconocido, porque te sabe mal decir que no. Curioso, ¿no? Y vas a tener que cambiar eso, desde luego. Y eso se trabaja desde el punto de vista de la gestión emocional. De qué vergüenza te puede dar algo, de qué malestar en el sentido de incluso qué rabia te da, qué culpabilidad decir que sí o decir que no. Qué mal, ¿no? El psicoanálisis no tiene evidencia científica. No lo ha tenido nunca.
Y nunca la va a tener por una razón muy sencilla. Porque aquellos postulados no se pueden medir. ¿Cómo mides el tomar conciencia? Porque si yo te hago terapia psicoanalítica durante 2 años y te pones bien, digo, ¿ves? El psicoanálisis ha funcionado, porque ha tomado conciencia. Pero si no funciona, te digo, no, la terapia ha estado bien hecha, solo que tú es que no has tomado conciencia. Digo, ya, pero entonces, ¿cómo se mide la conciencia? Claro, no va a tener evidencia porque no es medible aquello. Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual sí mide los efectos, sí mide los resultados y sí mide la evidencia científica de aquello que está tratando en su terapia. Es otra forma, desde luego, y otra forma de concebir al paciente y a aquello que le pasa. De una forma mucho más conductual, ¿vale? De una forma mucho más basada al final en la evidencia, que es lo que necesitamos. A ver, como siempre digo, lo mismo que cuando vas al médico y tú quieres que te cure un médico y no en fin, un chamán, mediante artilugios supuestamente mágicos y que supuestamente ayudaron a no sé quién en no sé dónde. No, tú quieres que apliquen algo que sepas que funciona en el ser humano en general, porque ha sido demostrado con estudios de eficacia. Pues en la psicología lo mismo. Chamán. ¿A ti te va bien la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual es que funciona muy bien para casi todo, porque entiende los principios básicos conductistas que está detrás de la conducta de casi todos. Y claro, no solo eso, sino que ya con la añadidura de la segunda generación de esa C primera, de lo cognitivo, pues casi que con eso podemos hacer de todo. Casi que con eso podemos trabajar de todo. ¿Cómo se trabaja esto? Desde la gestión emocional, Nelsi. Necesitas aprender a gestionar tus emociones. Eso es lo que necesitas. Porque lo que estás teniendo es una reacción emocional que no sabes gestionar. Y la gestión emocional tiene, digamos, elementos cognitivos, elementos fisiológicos y elementos conductuales. Con tal de que aprendas en un momento dado, aplicar herramientas específicas para solventar una situación. A ver. A ver, una pregunta, Luis Rico. Con las restricciones que imponen la realidad convencional, la capacidad personal, podemos elegir hacer cualquier cosa que queramos en este mundo, con una excepción. No podemos elegir lo que será ninguna de nuestras elecciones. A ver, no podemos elegir lo que será ninguna de nuestras elecciones. ¿Cómo que no? No podemos elegir lo que será ninguna de nuestras elecciones. Esto no lo he entendido. O más bien no estoy de acuerdo. Para hacer eso tendríamos que ser capaces de convertirnos en individuos hechos a sí mismos que pueden elegir. Digamos que no puedes elegir las opciones. No puedes elegir las opciones que tienes, te refieres, ¿no? No las elecciones. Eligen en lugar de ser individuos que simplemente eligen. Por ejemplo, podemos querer convertirnos en culturistas y elegir hacerlo. Pero si no queremos ser culturistas, no podemos convertirnos en alguien que quiere serlo. Para eso se tendría que haber otro yo en nuestro interior que nos hiciera elegir querer ser culturistas. Creo que te estás sobrepensando demasiado, ¿no? Y dando vueltas a algo que creo que es más sencillo. Creo que lo único que importa en ese sentido es la elección que uno tenga y claro que puede elegir. Claro, es que te estás yendo por temas filosóficos que más que aclararte las cosas, te están liando un montón, ¿no? Un número infinito de yoes más allá de cuáles hay un yo, menudo lío, ¿no?
Es decir, si tú quisieras ser culturista, tú puedes elegir ser culturista. No vas a poder elegir ser el mejor culturista, desde luego, porque tiene que ver también factores genéticos, los cuales no vas a alcanzar por elección, desde luego. Después tiene que ver con una capacidad de disciplina que no está en la mano de todos. Vas a tener también que asumir una serie de afecciones a tu salud a través de los esteroides que no todo el mundo asume. Es decir, claro, hay cosas que no puedes elegir. Tú puedes elegir tomar ese camino y ser disciplinado para ello, pero nada más. Nada más. Pero claro, si en realidad estás eligiendo, o si en realidad no, es todo como una especie de mentira del universo que en realidad ya estaba determinado, claro, todo eso es más bien un lío que no te llevan nada más que a pensar en lo que no puedes cambiar. Toma una decisión y vea por ella a muerte, ya está. Todos los líos cognitivos que te hagas, lejos de hacerte o de darte energía y acercarte hacia algo, lejos de eso te alejan de ese algo, te hacen dudar de todo y no centrarte en nada al final. No sé si te sirve mi ayuda, pero yo soy bastante práctico y busco soluciones a problemas concretos. Tengo esa mente así. Gracias, Mirar Júbilos. Creo que la gestión emocional requiere flexibilidad. Sí, no, totalmente. Son y 57, voy a marcharme en breve porque tengo consulta ahora. Sí que requiere flexibilidad por una razón muy sencilla. Y es que uno tiene que ser capaz de, de generar esas otras alternativas de interpretación que está viviendo de su situación, ¿no? Para eso hace falta, desde luego, flexibilidad, porque si tú piensas que lo que tú crees de las cosas es único y absoluto y es la verdad absoluta, es rigidez y no te permite gestión emocional, porque tienes la verdad absoluta y para qué cambiar, con lo cual no hay gestión emocional. Tu terapia es online, me parece una barrera. Sí, es online, dado que tengas acceso a mi consulta física, que es en Novelda, Alicante, o Monóvar, Alicante también. Si, si no, bueno, ya te digo, la terapia online está disponible también. Funciona igual en cuanto a efectividad, pero entiendo que al final es, como dices, una barrera. Es una barrera más bien en cuanto a lo que las sensaciones que puede producir. Pero en fin, como quieras. Es que, ¿sabes qué pasa, Álvaro? Que me voy ya, son las 11. Estoy aquí de 10 a 11 y ahora me marcho porque tengo consulta. Así que vas a tener que venir mañana a las 10 y me lo cuentas, ¿vale? Muy interesante, mañana hablamos de eso, ¿vale? Sobre las verdades absolutas, sobre la realidad, ¿vale? Mañana vente a las 10 de la mañana y lo planteamos, ¿vale? Este tema que me parece interesante. ¿Ok? Bueno, un placer. Bueno, me alegro, Luis, que te haya servido de algo. Un placer. Adiós. Adiós, chicos y chicas. La consulta la tengo en Novelda y Monóvar, los dos poblaciones de Alicante. La consulta física, pero aparte paso consulta online y por eso tengo por aquí zorelpsicología.com, que es donde puedes coger la consulta o escribirme por privado. ¿Vale? Bueno, chicas, mañana viernes ya, ¿eh? Madre mía, qué semana, de verdad. Intensa. Cada vez tengo más saturada la agenda. Adiós, gracias. Adiós, Maite, Noé, Nieves, Nati, Mar. Mar está ahí atenta, por si digo alguna vemos o algo de eso. Mar es mi asesora lingüística. Bueno, un placer. Adiós.